Muy buenas noches a toda la audiencia de Nueva Era FM 102.3 del dial. Bienvenidos a esta nueva entrega de este programa que hemos dado en llamar Señales en la Noche. Cuando imaginamos una invasión extraterrestre, solemos pensar en algo espectacular. Naves cubriendo el cielo, quizás. Ciudades evacuadas, ejércitos movilizados. Una batalla visible. Sin embargo, una civilización verdaderamente avanzada quizás no necesitaría invadir de esa manera otro planeta. Quizás llegaría en silencio. Tal vez estudiaría primeramente nuestra biología, el ecosistema. Entraría en nuestros sueños. Quizás modificaría nuestras percepciones. Introduciría solapadamente ideas. Crearía intermediarios. Esperaría quizás, como en aquel cuento de Isaac Asimov, durante generaciones. Esta noche vamos a comenzar por el planeta Marte, allí donde un investigador sostuvo que las anomalías isotópicas del planeta podrían ser en realidad las cenizas, el vestigio de una antigua guerra nuclear. Luego quiero llevarlos a la isla de Cerdeña, en Italia, para reconstruir la traumática historia, la triste historia de Giovanna Poda, una mujer que afirmó haber sido secuestrada desde la infancia, secuestrada por alienígenas, marcada, implantada y utilizada en un programa de reproducción híbrida. Y luego de ello, finalmente, vamos a entrar en la pregunta más oscura de todo el fenómeno. Si detrás de algunos encuentros existe realmente una inteligencia no humana, ¿qué es lo que pretende de nosotros? ¿Preparar una invasión?
quizás crear organismos capaces de vivir en nuestro planeta, utilizar el cuerpo humano como un puente hacia esta nuestra realidad, o convertir a la humanidad en la constructora inconsciente de su propia prisión. Esta noche no afirmaremos que estas hipótesis sean verdaderas. Las examinaremos como se examina una sombra detrás de una puerta, sin confundir la forma imaginada con aquello que realmente puede encontrarse al abrirla del todo. Así que, sin más, comenzamos. El planeta Marte, el cuarto planeta del sistema solar, es un planeta muerto, un planeta sin vida, por lo menos por lo que se sabe hasta el momento. Pero ¿siempre estuvo muerto? ¿O es que hubo un momento en que murió? Marte no siempre fue el desierto congelado que se puede observar hoy. Las misiones espaciales han encontrado antiguos cauces, deltas, minerales alterados por la presencia del agua, de agua líquida, señales de lagos y ambientes que en un pasado remoto pudieron ser más húmedos y habitables. La ciencia considera seriamente la posibilidad de que Marte haya reunido en algún momento de su historia geológica condiciones favorables, por lo menos para formas simples de vida. Pero existe una distancia enorme, obviamente, entre afirmar que Marte pudo albergar microorganismos y sostener
que así se desarrolló una civilización tecnológica. Esa distancia es el territorio donde comienza nuestra historia. John Brandenburg es un físico estadounidense que trabajó en investigaciones relacionadas con plasmas y sistemas de propulsión. Durante años desarrolló una hipótesis extraordinaria. Según Brandenburg, ciertas anomalías presentes en la atmósfera y la superficie marcianas podrían bien ser residuos de enormes explosiones nucleares ocurridas en un pasado distante. Su argumento se concentra especialmente en el xenón 129. También menciona proporciones de kriptón, argón y concentraciones de uranio y torio. Brandenburg compara algunas de estas firmas químicas con los productos generados por procesos de fisión nuclear y propone que una o varias detonaciones de enorme potencia ocurrieron sobre regiones como Mare Acidalium y Utopia Planitia, que son regiones del planeta Marte. No habla de una pequeña guerra o un par de detonaciones, como es el caso de la historia del planeta Tierra, por lo menos de la historia moderna. Habla de explosiones con una energía realmente difícil de imaginar. Habla de explosiones masivas. Habla de un infierno capaz de matar a un planeta entero. Sin embargo, la teoría no termina con los isótopos. Brandenburg relaciona las supuestas zonas de explosión con regiones próximas a Sidonia y galaxias Caos. Recordemos que, para aquellos que no lo saben, la región de Sidonia en el planeta Marte es famosa por una formación fotografiada en el año 1976, que bajo determinada iluminación y con la resolución de las primeras imágenes parecía mostrar un rostro gigantesco tallado en piedra. Aunque fotografías posteriores y más detalladas revelaron cosas más comunes, como una colina, una gran colina erosionada, donde la pareidolia hizo la mayor parte del trabajo, no deja de ser un lugar bastante particular. Porque alrededor del así llamado rostro de Marte, también existen estructuras que se asemejan a pirámides, a complejos urbanos y otro tipo de construcciones interpretadas dentro
de las formas artificiales y que cuestan ser explicadas como simples accidentes naturales del terreno. Brandenburg así plantea la posibilidad de que alguna de estas estructuras en realidad sean restos arqueológicos. En el escenario que él plantea, Marte habría albergado una civilización semejante a la humana, una sociedad vulnerable, tecnológicamente avanzada, pero incapaz de defenderse de una fuerza exterior. Pero sin embargo, la parte más inquietante de la teoría sostiene que la destrucción no fue natural. No habría sido tampoco un reactor espontáneo, tampoco un impacto de un meteorito o una catástrofe geológica, sino que habría sido un ataque deliberado, una explosión en la atmósfera diseñada para dispersar radiación y materiales sobre grandes extensiones sin dejar un cráter convencional. Es así que en algunos de sus escritos Brandenburg utiliza expresiones cercanas al concepto de masacre planetaria. Una civilización siendo eliminada por otra, y el planeta Marte sería el escenario de dicho crimen. Pensemos un momento, si eso fuera cierto, la pregunta cambiaría inmediatamente. Ya no nos preguntaríamos solamente si existen o existieron otras civilizaciones, sino que preguntaríamos qué clase de relaciones mantienen entre ellas. ¿Cooperan? ¿Compiten? ¿Colonizan o exterminan? ¿Puede ser que exista una guerra interestelar cuyos restos parezcan, millones de años después, simples accidentes geológicos? La hipótesis de Brandenburg no representa obviamente al consenso científico. Las peculiaridades isotópicas marcianas pueden estudiarse y entenderse dentro de la evolución natural del planeta. La pérdida de atmósfera, la radiación solar, la desintegración de elementos, los impactos, la actividad geológica y los procesos ocurridos durante miles de millones de años. No se han encontrado ciudades verificadas, no por lo menos hasta el momento, ni tampoco artefactos o materiales manufacturados o restos biológicos complejos, ni productos inequívocos de armas nucleares artificiales. Las imágenes satelitales de la llanura de Sidonia se explican mediante geología, erosión y pareidolia, como mencionamos. La mente humana posee una habilidad extraordinaria para descubrir rostros, murallas y figuras conocidas dentro del caos.
Y Marte contiene anomalías, pero una anomalía no lleva escrita su causa. ¿Qué valor tiene la hipótesis de Brandenburg aunque sea falsa? Tiene el valor de hacernos reflexionar, porque aunque la teoría no esté demostrada, contiene una pregunta poderosa que es: ¿por qué siempre suponemos que una civilización más avanzada sería necesariamente pacífica? Y más importante aún, ¿quiénes son los que nos han vendido esa idea de la civilización extraterrestre pacífica? ¿No han sido justamente aquellos que dicen ser contactados? ¿No son acaso sus emisarios y profetas una buena herramienta de propaganda? La tecnología no elimina el conflicto. Por lo que sabemos de nosotros mismos, es capaz de amplificarlo. Y una especie capaz de cruzar el espacio podría haber superado la guerra, pero también podría haber perfeccionado la conquista. Tal vez el silencio del universo no sea ausencia, ni tampoco tranquilidad. Quizás sea prudencia. Quizás las civilizaciones que sobreviven aprenden en primer lugar a no anunciar dónde están. Y quizás Marte, sin ciudades ni voces, haya sido utilizado por Brandenburg como una advertencia. Antes de enviar mensajes al cosmos, debemos preguntar quién es aquel que podría responder. Giovanna Poda, la mujer que afirmó haber tenido 18 hijos híbridos.
isla de Cerdeña, en pleno mar Mediterráneo, cerca de las costas de Italia, es una tierra de piedras antiguas, torres nurálgicas, cuevas, montañas, pueblos donde el mar y la tradición parecen guardar memorias muy, pero muy anteriores a sus habitantes. Allí vivía Giovanna Poda, una mujer italiana cuya historia personal alcanzó gran notoriedad internacional en 2010, cuando apareció en un programa de la televisión italiana, el programa Mistero. Ante las cámaras, Giovanna no presentó su experiencia como una teoría. Habló de ella como de una vida paralela, una historia que, según ella afirmaba, había comenzado cuando tenía apenas 4 años de edad. Giovanna contó en aquel programa de la televisión italiana que desde niña veía seres y luces extrañas. Las experiencias ocurrían principalmente durante la noche, momentos en los que desaparecía la continuidad normal del tiempo, con despertares confusos, recuerdos fragmentados, sensaciones de haber estado en otro lugar. Con los años, las figuras se volvieron más definidas dentro de su relato. Seres pequeños de estatura, entidades similares a los hoy popularmente conocidos como grises, pero también criaturas de aspecto reptiliano. No llegaban como amigos, tampoco pedían permiso. Aparecían, actuaban y se retiraban dejando únicamente huellas, imágenes incompletas, fragmentadas y miedo. Eso sí, mucho miedo. Giovanna afirmaba descubrir señales físicas después de estos presuntos encuentros, marcas sobre la piel de origen inexplicables, áreas luminosas o extrañamente sensibles, pequeñas cicatrices. También presentó una radiografía en la que, según ella, podía observarse un objeto implantado dentro de su cabeza. En aquel programa mostró fotografías y grabaciones de luces en el cielo. Para Giovanna, cada elemento pertenecía a una misma historia, la de los objetos voladores, la de las entidades, la de las marcas y las pérdidas temporales y los cambios que experimentaba en su propio cuerpo, en la realidad física. Pero fuera de su interpretación,
Cada pieza podía admitir explicaciones diferentes, una imagen ambigua, una marca dermatológica, un objeto médico no identificado con precisión, una memoria mal reconstruida. El expediente parecía completo solamente cuando se aceptaba primero la conclusión. Pero sin embargo, la parte más perturbadora de su relato es, sin lugar a duda, la afirmación de que había sido utilizada en un programa de reproducción. Giovanna declaró haber experimentado 18 embarazos vinculados con aquellos seres. Según su versión, los fetos no llegaban a desarrollarse normalmente. Eran retirados. Los embarazos eran interrumpidos o desaparecían durante episodios que asociaba con nuevos secuestros. Ella interpretaba que aquellos embarazos, como intentos de producir seres híbridos, organismos mezclados, parte humanos, parte perteneciente a las entidades que la visitaban, semidioses en toda regla. Una de las grabaciones difundidas por el programa italiano mostraba material que Giovanna consideraba relacionado con uno de esos embarazos. Sin embargo, las pruebas exhibidas públicamente no establecieron de forma científica un origen extraterrestre ni la existencia de un híbrido. Después de hacer pública su historia, Giovanna afirmó haber sufrido el rechazo social, perdió estabilidad laboral, fue ridiculizada. Su comunidad comenzó a verla no como una mujer que necesitaba ser escuchada, sino como un espectáculo. Y aquí la historia cambia, porque incluso cuando una afirmación extraordinaria no está demostrada, la persona que la formula puede experimentar un sufrimiento completamente real. Y Giovanna parecía muy convencida. Su relato no sonaba para ella como ficción. Era la explicación mediante la cual intentaba ordenar una vida marcada por el miedo, los recuerdos y las señales de su cuerpo. La pregunta ética en este caso no consiste solamente en decidir si creemos o no creemos. También consiste en saber cómo escuchamos sin confirmar aquello que no podemos probar. El caso fue obviamente cuestionado por especialistas, comentaristas. Las imágenes no demostraban naves, las imágenes presentadas por ella. La radiografía no probaba un implante extraterrestre y las supuestas evidencias biológicas no establecían hibridación. Pero hay que decir que tampoco existe un estudio clínico independiente y ampliamente publicado que confirme sus afirmaciones centradas. Porque es lo que sucede con este tipo de relatos. La gente no se quiere involucrar por temor al ridículo y muchas veces potencial evidencia cae en la nada. Sin embargo, y pese a todo, hay que observar que el relato de Giovanna no es un relato aislado. Más bien encaja con un patrón surgido con mucha fuerza durante la segunda mitad del siglo XX, que es la de los secuestros nocturnos, siempre involucrando exploraciones médicas,
extrañas intervenciones reproductivas, embarazos extraños, fetos retirados, niños híbridos mostrados brevemente a sus madres humanas. El mismo guión aparece en testimonios de personas que no siempre se conocían entre sí. Ahora, ¿significa esto que los acontecimientos ocurrieron literalmente? Pues no necesariamente. También puede señalar la difusión cultural de una narrativa, experiencias del sueño, traumas, sugestión, hipnosis, interpretaciones compartidas. O quizás una combinación que todavía no comprendemos bien. Imaginemos ahora por un momento a Giovanna después de las cámaras. La entrevista terminó. Los técnicos guardaron los equipos. Las luces del estudio se apagaron y ella regresó a su vida como pudo. Para el público, el caso era una historia extraordinaria, como muchas que se pueden a veces ver en la televisión. Pero para Giovanna, según su propio testimonio, las visitas podían continuar. Y esa es la soledad del presunto abducido, porque no puede demostrar lo que afirma y tampoco no puede olvidar lo que cree haber vivido. Y cada intento de explicarlo lo aleja un poco más de quienes no comparten su experiencia. Tal vez Giovanna fue víctima de seres desconocidos. No lo sabemos. O tal vez fue víctima de procesos psicológicos, médicos o sociales que se organizaron bajo una interpretación extraterrestre. Pero en cualquiera de esas posibilidades, lo que sí es una certeza es que hay una mujer atrapada dentro de una historia que nadie ha conseguido cerrar, ni ella ni ningún abducido. Alguien me diga cuál es el plan. Junto con el fenómeno OVNI, FANI, UAP, como se denomina actualmente, hay un movimiento social, el movimiento del contactismo. Y cuando se estudian los relatos de contacto, aparece una contradicción.
un elefante en la sala. Una fiesta donde nadie quiere señalar que el rey está desnudo. Porque pensemos, si los visitantes quisieran presentarse, ¿quién se lo impediría? Podrían hacerlo. Si dominaran tecnologías capaces de atravesar el espacio, evitar radares, paralizar personas, entrar en viviendas, no necesitarían permanecer ocultos. Sin embargo, el fenómeno parece preferir la ambigüedad, la noche, los caminos vacíos en el campo, las habitaciones, los recuerdos fragmentarios, las pruebas incompletas, siempre lo suficiente para producir una historia creíble, pero nunca lo suficiente para cerrar la discusión. Ese comportamiento ha llevado a distintos autores y pensadores a formular una sospecha. Quizás el ocultamiento no sea una dificultad. No hay gobiernos que oculten la realidad ovni. No hay ninguna élite que evita el contacto. Quizás el ocultamiento simplemente es parte de un método. El artista e investigador estadounidense Bud Hopkins popularizó durante los años 80 la idea de que muchas abducciones formaban parte de un programa organizado. En libros como Missing Time e Intruders, reunió testimonios sobre pérdida de tiempo, exámenes médicos y procedimientos reproductivos. Las personas describían extracción de óvulos, obtención de semen, embarazos interrumpidos, como mencionamos anteriormente, y encuentros con niños que parecían humanos, pero no del todo, cayendo así dentro del valle inquietante. Para Hopkins, los casos no eran experiencias aisladas. De hecho, eran operaciones repetidas. Un programa desarrollado con paciencia durante generaciones. La pregunta, la gran pregunta, es ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Crear una especie nueva? ¿Resolver, como afirman muchos contactados, un problema reproductivo de los visitantes? ¿Producir intermediarios capaces de vivir entre nosotros? Otro autor, David Jacobs, llevó la hipótesis hacia un escenario todavía más oscuro. En su libro The Truth,
y Walking Among Us, sostuvo que la hibridación no sería un experimento biológico sin finalidad alguna, sino una preparación. Según los relatos estudiados por Jacobs, los híbridos más recientes tendrían una apariencia cada vez más humana. Algunos estarían aprendiendo comportamientos cotidianos, como comprar, vivir en una casa, mantener conversaciones, integrarse socialmente. En su interpretación, el objetivo no sería destruir a la humanidad mediante una guerra abierta, sino que sería introducir gradualmente una nueva población bajo control de las entidades. No una invasión desde el cielo, sino una ocupación desde dentro, una quinta columna. Pero debemos señalarlo con claridad. Las conclusiones de Jacobs proceden principalmente de testimonios obtenidos solamente mediante entrevistas e hipnosis, porque no existe evidencia biológica pública que demuestre la existencia de estos híbridos. Pero cambiemos ahora el punto de partida. Supongamos que los visitantes no proceden de otro planeta. Supongamos que existen en una dimensión, estado de materia o nivel de realidad incompatible con el nuestro. Quizás puedan manifestarse durante periodos muy breves de tiempo. Quizás puedan crear imágenes, manipular la conciencia, interactuar parcialmente con la materia, con esta, nuestra materia, pero no permanecer aquí de manera estable. En ese escenario, la hibridación tendría otra finalidad: no adaptar humanos para vivir en su mundo, sino construir recipientes para que ellos funcionen en el nuestro. El cuerpo humano sería solamente una plataforma, la genética una puerta, la conciencia el huésped que debe ser desplazado o modificado. Esta idea aparece en distintas formas dentro de la literatura ufológica y esotérica, aunque obviamente no cuenta con una confirmación científica. ¿O sí? El afamado psiquiatra de Harvard, John Mack, psiquiatra de importante peso académico dentro de la Universidad de Harvard, que dicho sea de paso sufrió muchos problemas por su investigación, entrevistó a numerosas personas que aseguraban haber sido abducidas. Mack no redujo automáticamente sus experiencias a enfermedad mental. Sin embargo, observó que muchas parecían sinceras y que sus relatos producían transformaciones profundas. Pero tampoco concluyó simplemente que naves materiales llegaban de otro planeta. Él consideró que el fenómeno podía obligarnos a ampliar nuestra idea de la realidad. Tal vez la experiencia ocurriera en una frontera entre lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Para algunos testigos, los encuentros
contenían trauma puro. Para otros, mensajes ecológicos, sensación de conexión cósmica, cambios en la identidad personal. Simak tenía razón, al menos en esa apertura, el fenómeno no estaría interesado únicamente en nuestros cuerpos, también estaría modificando nuestra manera de comprender el mundo. Vayamos ahora con un amigo de la casa, el querido Jacques Vallée. Jacques Vallée es un investigador ufológico que estuvo vinculado como asistente del director del proyecto Libro Azul, el astrónomo Hynek, que por orden y financiación del gobierno de los Estados Unidos investigó durante la década del 60, creo, 60 y 70, el fenómeno. Esta cercanía al proyecto Libro Azul le permitió a Vallée el acceso a mucha información, a muchos testigos y a mucha casuística que no estaba a disposición de los ufólogos de a pie, por decirlo de alguna manera. Todo esto llevó al final a Jacques Vallée a ir todavía más lejos, justamente cuestionando la explicación extraterrestre clásica, que en ufología se conoce como hipótesis extraterrestre, es decir, que el fenómeno tiene como origen seres venidos de otros planetas. Él comparó los relatos modernos de encuentros con alienígenas, con extraterrestres, a las antiguas historias de hadas, demonios, seres celestes y pequeños habitantes de otras realidades en nuestro mundo. Y aunque la forma y las apariencias cambiaban, Vallée insistía en que las estructuras de los relatos se repetían. Entidades que secuestraban, que alteraban el tiempo, que entregaban mensajes contradictorios, que prometían transformaciones, que incluso fundaban cultos, manipulaban símbolos. Vallée propuso que el fenómeno podía funcionar en realidad como un sistema de control, no necesariamente control político directo, algo más parecido a una fuerza destinada a modificar creencias, culturas y comportamientos a lo largo del tiempo y de la historia humana. Un estímulo, una aparición, una profecía, una nueva religión. Después el fenómeno se retira y observa qué construimos alrededor de esa experiencia. En su libro Messengers of Deception, Mensajeros de la Decepción o del Engaño, como aparece traducido al español, Vallée advirtió que los movimientos de contactados podían ser en realidad vehículos de manipulación. Los mensajes atribuidos a extraterrestres suelen contener promesas grandiosas: paz mundial, energía gratuita, transformación espiritual, salvación planetaria.
pero rara vez ofrecen información concreta que pueda verificarse. Y a veces, así como profetizan acontecimientos que ocurren, también profetizan acontecimientos que no ocurren. O como el famoso omnílogo Salvador Freixedo comentaba en su libro Defendámonos de los dioses, las entidades tienen por estrategia hacer pequeñas predicciones que se cumplen para ganarse la confianza del contactado, para al final dar una gran predicción: el fin del mundo, un cometa, una guerra. Y cuando el contactado en confianza sale a proferir sus predicciones, se encuentra siempre en posición adelantada. Y eso muchas veces ha llevado a personas incluso a quitarse la vida. Todas estas cosas generalmente aumentan la dependencia del contactado. Si una inteligencia quisiera controlar a la humanidad, quizás no necesitaría dominar nuestros ejércitos, podría dominar nuestros relatos, conseguir que construyéramos movimientos, tecnologías y decisiones políticas en respuesta a señales cuya fuente nunca llegamos a comprender. Y aquí llegamos a la historia de Carla Turner, una investigadora que fue una de las primeras que alzó su voz dentro del movimiento ovni o ufológico de los Estados Unidos y señaló al elefante en la sala. Porque la investigadora Carla Turner rechazó las interpretaciones excesivamente benévolas, infantiles, podría decirse, del fenómeno. En sus libros describió experiencias de abducción caracterizadas por engaño, miedo, intrusión y pérdida de la autonomía. Para Turner, no debíamos asumir que una entidad tecnológicamente superior necesariamente fuera moralmente superior. Si los relatos eran ciertos, sus protagonistas no consentían los procedimientos, porque eran inmovilizados, secuestrados, examinados, manipulados emocionalmente, y después recibían explicaciones destinadas quizás a hacer aceptable aquello que en realidad era inaceptable. Una operación de control puede presentarse como una misión espiritual. Una invasión puede presentarse como evolución. Y una explotación puede presentarse como cooperación. En el año 1919, muchísimo antes de que las abducciones y los grises dominaran la cultura popular, Charles Fort publicó un libro llamado El libro de los condenados. En él Fort recopilaba hechos rechazados por la ciencia de su tiempo. Lluvias extrañas, objetos caídos del cielo, luces, fenómenos que no encajaban en los sistemas aceptados. Los llamaba condenados porque habían sido expulsados del territorio de lo admisible. En uno de sus pasajes más inquietantes, él escribió: creo que somos propiedad. Imaginó que otros mundos pudieron explorar
colonizar y disputarse la tierra, y que algo terminó quedándose con ella. Ford no presentaba esta idea como una certeza definitiva, sino que era una provocación más bien, una forma de mostrar que nuestras explicaciones oficiales pueden ser tan frágiles como las alternativas. En una época dominada por el positivismo científico, por la gran expectativa que giraba en torno al desarrollo de la ciencia, la frase quedó allí, flotando durante más de un siglo. ¿Y si no somos ciudadanos libres en un planeta aislado? ¿Y si somos habitantes de una propiedad cuyo dueño nunca se presenta o todavía no se ha presentado? Y aquí llegamos al gran Salvador Freixedo y su famoso libro La Granja Humana. Salvador Freixedo fue un sacerdote jesuita antes de convertirse en uno de los autores ufológicos más incómodos del mundo hispano. En libros como Defendámonos de los dioses, La Granja Humana y Ovnis y dioses depredadores, sostuvo que detrás de los fenómenos religiosos, paranormales y ufológicos podían actuar entidades que utilizaban al ser humano. No vendrían a salvarnos. Se alimentarían de algo producido por nosotros. Quizás emociones. Quizás nuestro sufrimiento. Energía psíquica transformada en adoración, en conflictos. Freixedo veía a la humanidad como ganado dentro de una granja cuyos propietarios permanecían invisibles porque simplemente no era necesario que se mostraran. Religiones, guerras y apariciones podrían ser mecanismos destinados a mantener esa producción psíquica. El pastor no odia necesariamente a sus animales. Los cuida, los reproduce, los alimenta, pero no lo hace por amor. Lo hace para obtener algo de ellos. Imaginemos ahora otra posibilidad. Imaginemos que los primeros visitantes sí vinieron de otros planetas y llegaron hace miles de años. Eran pocos, muy pocos, para conquistar directamente a una humanidad creciente. Poseían tecnología superior, pero no números suficientes. Entonces eligieron otra estrategia. Se presentaron a sí mismos como dioses, crearon linajes, influyeron sobre religiones, introdujeron conocimientos, estimularon guerras, estudiaron nuestra reproducción, esperaron. Cada generación humana construiría una parte del mecanismo necesario para su dominio. Metalurgia, electricidad, computadoras, redes globales, ingeniería genética, inteligencia artificial.
nosotros creeríamos estar construyendo nuestro progreso, pero quizás estaríamos montando una máquina cuyo diseño completo nunca alcanzamos a ver. La guillotina fabricada por quienes finalmente colocarán la cabeza bajo su cuchilla. La palabra portal suele hacernos imaginar un círculo luminoso abierto en el aire, pero un portal también puede ser un sistema de traducción entre dos realidades, una inteligencia artificial capaz de alojar otra conciencia, un cuerpo híbrido, una red neuronal conectada globalmente, una modificación genética, una interfaz cerebro-máquina. ¿Y si las entidades no pueden cruzar físicamente a nuestra realidad? ¿Y si necesitan que construyamos el dispositivo desde nuestro lado? Tal vez las abducciones recopilarían información biológica, la hibridación prepararía organismos, los mensajes espirituales reducirían nuestra resistencia y la tecnología humana produciría finalmente el medio de entrada. No podemos afirmar que algo así esté ocurriendo, obviamente, pero la hipótesis es atractiva. Reúne tres temores contemporáneos: que no comprendamos el origen de nuestras ideas, que construyamos tecnologías más rápidas que nuestra capacidad moral y que confundamos contacto con consentimiento. En las últimas semanas, de hecho, circuló una publicación, la cuenta Overclassified X en X, relacionada con Monseñor Stephen Rossetti. Rossetti es sacerdote, psicólogo y exorcista católico. Él ha advertido que una narrativa sobre inteligencias no humanas podría utilizarse para sustituir la concepción cristiana del origen humano. También circulan versiones según las cuales personal militar de los Estados Unidos habría recurrido a sacerdotes o exorcistas después de experiencias anómalas en instalaciones estadounidenses. Pero aquí debemos detenernos, porque no he encontrado evidencia pública suficiente para confirmar estas afirmaciones, pero sí que existe una conversación real sobre la interpretación demoníaca del fenómeno. Y existen, de hecho, testimonios sobre funcionarios religiosos dentro del aparato de defensa. Pero el salto desde esas afirmaciones hasta una operación militar documentada requiere pruebas que todavía no están disponibles. Sin embargo, el rumor puede ser relevante, aunque no debe confundirse con una afirmación. Están quizás los demonios queriendo cruzar para nuestro lado. Hoy día la actual coyuntura política nos ha llevado a lo que se conoce como la desclasificación de archivos secretos del gobierno de los Estados Unidos relacionado a esta fenomenología. La desclasificación actual ha confirmado algo muy limitado, pero que no deja de ser importante. Y es que gobiernos y fuerzas armadas reciben informes sobre objetos y fenómenos que en algunos casos no logran identificar con claridad. Y que existen observaciones de pilotos entrenados y datos de sensores e incidentes cerca de instalaciones militares y audiencias e investigaciones oficiales y una disputa sobre cuánto debe revelarse. Como dice el dicho, cuando el río suena,
Pero los informes públicos no han confirmado hasta ahora ningún secuestro extraterrestre, ni hibridación, ni portales interdimensionales, ni granjas humanas, ni programas de infiltración. El organismo ARO afirma no haber encontrado evidencia verificable de tecnología extraterrestre o ingeniería inversa no humana, por ahora. También denunciantes y antiguos funcionarios, es menester decirlo, sostienen todo lo contrario, pero gran parte de sus afirmaciones más fuertes todavía permanecen sin pruebas públicas examinables. La desclasificación abre la puerta a investigar, pero no nos autoriza a colocar cualquier tipo de historia detrás de ella. Supongamos que existe una inteligencia detrás de algunos de estos fenómenos inexplicables. ¿Por qué produciría relatos contradictorios? Un contactado recibe mensajes de paz y otro habla de una invasión. Otro afirma que somos sus hijos, otros dicen que vienen de Venus, de las Pléyades o de alguna dimensión espiritual. La contradicción podría indicar, como afirman los escépticos, que estos relatos son meras construcciones humanas. Pero también podrían ser relatos funcionales, porque una población dividida con relatos opuestos no puede reconocer una estrategia común. Cada grupo obviamente defiende su versión y los creyentes combaten entre sí como siempre. Y los escépticos rechazan todo el campo. Las instituciones esconden información por seguridad y temor, y el fenómeno permanece en el centro protegido por la confusión. El engaño perfecto no consiste en ocultar toda la verdad, consiste en mezclarla con suficientes falsedades para que nadie pueda aislarla. Al final no sabemos si existe un plan extraterrestre. Tampoco podemos saber si las abducciones describen acontecimientos físicos, experiencias psicológicas, fenómenos del sueño o una realidad que atraviesa varias de esas categorías al mismo tiempo. Sin embargo, podemos extraer una enseñanza, que no debemos entregar autoridad moral a una presencia solo porque parezca tecnológicamente superior. No debemos llamar evolución a un proceso que elimina el consentimiento. Y no debemos aceptar como salvador a quien opera mediante el miedo, el secreto y la manipulación. Tampoco debemos convertir cada testimonio en prueba de una invasión invisible. La investigación necesita datos. La investigación seria necesita datos, muestras, estudios independientes, documentación y también algo que pueda ser refutable. Sin eso, una hipótesis puede simplemente ser fascinante, pero nada más. Al final tal vez nunca aparezcan sobre nuestras ciudades como muchos esperan, tal vez no necesiten hacerlo. Quizás la verdadera invasión ocurra cuando una idea ajena a nosotros se vuelve indistinguible de una decisión propia, cuando construimos voluntariamente aquello que nos controla, o cuando entregamos nuestros cuerpos, nuestros datos y nuestra autonomía a sistemas cuyo propósito no comprendemos. ¿No lo estamos haciendo ya con nuestra propia tecnología? Si son extraterrestres,
quizás están preparando el terreno. Si son interdimensionales, quizás estén preparando recipientes. Si son construcciones humanas, entonces el peligro continúa siendo real, porque el invasor se encuentra dentro de nosotros mismos, porque la guillotina no deja de cortar cuando descubrimos que nadie del espacio exterior diseñó su hoja. Así que esta noche hemos dado un gran recorrido. Hemos imaginado las ruinas de una civilización desaparecida en Marte. Y también escuchamos la triste historia de Giovanna Poda y de los hijos que afirmó haber perdido en manos de visitantes nocturnos. Y también examinamos la posibilidad de que exista un plan construido mediante cuerpos, creencias, tecnología y tiempo, mucho tiempo. Quizás Marte nunca tuvo ciudades y quizás Giovanna nunca salió de este mundo. Y quizás la humanidad, esperemos que así sea, no sea una granja ni esté construyendo ningún portal. Pero las historias que contamos sobre lo desconocido también nos enseñan a nosotros sobre nuestros miedos más profundos. El miedo, por ejemplo, a ser reemplazados, a ser utilizados, a descubrir que no controlamos nuestro propio destino. La defensa contra el engaño no es negar todo, es aprender a preguntar quién afirma, qué cosa se demuestra y qué no, y qué gana quien afirma, y por qué necesita que creamos antes de mostrar la evidencia. Yo soy Gabriel y esto fue Señales en la Noche. Recuerden que no estamos jamás solos si sabemos seguir las señales. Que tengan un buen descanso.